mostrarles la teoría, vamos a ver lo siguiente. Hasta el momento nosotros hemos visto el efecto de fuerzas perpendiculares a una viga y el efecto de las fuerzas paralelas a la viga. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a las fuerzas paralelas a una viga? ¿Cómo se le llaman esas fuerzas que son paralelas a una viga? Por su dirección, ¿cómo se llaman? Las que están a lo largo del mismo eje. Normales. Fuerzas normales o también Axiales. axiales, muy bien. ¿Y qué es lo que conocemos acerca del efecto de esas fuerzas axiales? Bueno, que si yo este elemento le aplico una fuerza así, va a producir qué estado de fuerza, de carga, Tensión. tensión. Okay. ¿Y qué sabemos acerca del efecto de ese estado de carga de tensión? ¿Qué pasa cuando yo tiro muy fuerte de esta pieza? ¿Qué tipo de deformación podría provocar? Se podría estirar. Okay. Alargar. Se va a estirar, va a cambiar su longitud y ya en capítulo 2 vimos deformación por fuerzas axiales, okay, se estiraba. Pero si yo aplico, si esa fuerza que aplico va contra la pieza, entonces, ¿qué estado de carga produce? Compresión. ¿Perdón? Compresión. Compresión, ¿verdad? Compresión. ¿Y qué tipo de deformación produce la compresión? Que disminuya su longitud. Ok, va a reducir la longitud. Entonces voy a concentrarme en este momento en el efecto de la compresión. Entonces vamos a decir que eso se va a ver como así, ¿verdad? Cuando aplicamos una fuerza grande ahí, entonces como que va a aumentar sus dimensiones a los lados y va a disminuir en la dirección del eje. Sin embargo, esto es totalmente cierto, es real, pero resulta que cuando esta pieza es muy grande, cuando su longitud es muy larga, podría tener otro tipo de deformación. Vean lo siguiente. Voy a tomar entonces ahora esa pieza y la voy a comprimir. ¿Ok? Y vean qué fue lo que sucedió. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama ese efecto? Ese efecto, vean que la pieza se está deformando, pero no disminuyendo su longitud, sino que está adoptando una geometría curvilínea. ¿Ok? Nosotros hemos visto ese tipo de deformaciones, pero producidas por cargas perpendiculares a la viga, cuando tengo cosas así, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver en el capítulo anterior. Esta deformación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de deformación que está sufriendo esta viga? Producto de la carga, de la fuerza cortante. Flexión. Flexión, eso es flexión. Pero lo que yo les mostré aquí, estas fuerzas no son cortantes, son fuerzas axiales o normales. Entonces, esto no se llama flexión, esto se llama pandeo. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es pandeo. El pandeo generalmente está relacionado
con columnas. Pero esta relación de pandeo a columnas obedece más a las aplicaciones de ingeniería civil. Porque en una estructura, recordemos que en la estructura de una edificación, básicamente tenemos dos tipos de elementos estructurales. Uno son las columnas y otros son las vigas. Las vigas actúan en posición horizontal y las cargas de toda la estructura de la edificación y de las cosas que ahí se almacenen son cortantes, ¿verdad? Pero resulta que para la viga, perdón, para este elemento columna, esas mismas cargas son axiales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en obras civiles siempre las columnas van a estar, o sea, digamos que un 99% de las veces van a estar en posición perfectamente vertical y cumplen la función entonces de sostener el peso. De modo que el diseño de las columnas tiene que tener una gran resistencia, tiene que ser tal que ellas tengan una gran resistencia a la compresión. Sin embargo, resulta que, bueno, y entonces precisamente, esas columnas van a ser susceptibles a deformación por pandeo. La resistencia a la compresión de los materiales que se utilizan normalmente para este tipo de estructuras es muy, muy alta y es muy difícil ver una reducción en la longitud de ese elemento columna en la dirección axial. Y si se da es tan pequeño que es totalmente imperceptible. Resulta que la primera deformación en ese tipo de elementos que se va a mostrar más bien va a ser algo así. Claro que obviamente si la edificación las hacen con columnas de un material muy flexible, como podría ser este silicón, esta barra de silicón, pues entonces probablemente sí tengo ambos tipos de deformación, tengo reducción en la longitud, pero también tengo ese pandeo. Y resulta que es que la fuerza que produce el pandeo, la fuerza necesaria para producir el pandeo, normalmente es mucho menor que la fuerza necesaria para comprimir esa pieza en una distancia ahí apreciable. ¿Ok? Ok, pero ¿qué diferencia les decía? Bueno, que les indicaba que esto, generalmente, esta identificación de las columnas en posición vertical y que el pandeo es en columnas, es muy de civil, porque resulta que en una aplicación mecánica, en un elemento de máquinas, yo debo de considerar pandeo en cualquier elemento de máquina que esté sometido a fuerzas axiales de compresión, eso sí, ¿verdad? Vean que esta deformación no se podría generar nunca si lo que trato es de estirar. Si el estado de carga es de tensión, pues obviamente no voy a tener una deformación ahí curvilínea. Ahí sí, la única deformación podría ser en un cambio de longitud. Entonces, en cualquier elemento mecánico, y entonces, ¿qué podría ser? Bueno, si por ejemplo yo tengo una estructura
Y tengo esta estructura cargada acá. Y todo esto son barras unidas. Resulta que algunas de estas barras estarán en tensión y otras están en compresión. Entonces, para aquellas de esas barras que estén en compresión, yo tengo que hacerles el análisis de pandeo. Veamos si esto, voy a ponerle dimensiones. Vemos que esto es 3 metros. Esto es 2 y 2 metros. Que esta fuerza son 1000 newton. Los puntos van a ser A, B, C, D y E. Le voy a llamar cita a este ángulo. Este es el punto medio, D es el punto medio. No tengo por qué indicarlo porque vean que si C es el punto medio acá, en uno de los lados de este triángulo grande, donde esa distancia se traslada hacia la hipotenusa, entonces por semejanza de triángulos se estaría partiendo la hipotenusa también a la mitad. Y si de aquí me traslado hacia la vertical, de igual forma por semejanza de triángulos, entonces este punto estaría a la mitad de la altura de esos 3 metros. Entonces quiero saber acá cuáles de esas barras que conforman la estructura están sometidas a compresión. ¿Cómo hago? Eso es un problema sencillo de mecánica 1, ¿verdad? ¿Cómo determino cuáles de esas barras están en compresión? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer el análisis de toda la estructura y determinar el estado de carga de cada una de ellas. ¿De acuerdo? En ese caso, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo se empezaría ese problema? Remontémonos a Mecánica 1, si no me equivoco, esos capítulos 7, estructuras. Analizar la estructura completa para sacar las fuerzas externas. Para calcular las reacciones en los apoyos. ¿Ok? Ujú. Bueno, calculo las reacciones en los apoyos en A y en B, ¿verdad? Y una vez que tengo eso, empiezo a hacer análisis de nodos. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Vean qué sucede si yo analizo el nodo E. En el nodo E tengo 2 barras y la fuerza P. Aquí tengo el ángulo zeta y ese ángulo zeta lo puedo sacar por las dimensiones de todo el triángulo. Mide 3 por acá y 4 por acá. Entonces es un triángulo 3, 4, 5. ¿Verdad? Y en ese caso zeta es igual a ¿qué? Tangente inversa de 3 entre 4 y eso es 36.87 grados. Entonces, estas dos fuerzas, que les voy a llamar CE y DE, tengo una fuerza vertical hacia abajo y de las dos, de las fuerzas de las dos barras, solamente esta tiene componente vertical. Entonces, ¿hacia dónde tendría que ir dirigida la fuerza DE para mantener el equilibrio vertical? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ok? Y entonces ahora, si analizo las fuerzas en X, solamente estas dos tienen componente en X. Y si DE va hacia la derecha, CE tiene que ir hacia dónde? Hacia la Hacia la izquierda, ¿verdad? Y tengo entonces dos incógnitas, de manera que aquí puedo resolver este problema. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces digo que DE
seno de zeta menos 1000 es igual a 0. Entonces, DE, el seno de zeta, el seno de 36.87 es 0.6. Entonces tengo que DE es igual a 1000 entre 0.6. Con todo eso. ¿Sí? 1666.67. 1666.7, ¿verdad? Sí. Ok, y ahora entonces hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tengo que DE por el coseno de zeta menos CE es igual a 0. Entonces digo el coseno de 3687 es 0.8. Entonces digo que DE es igual a CE, perdón, CE. CE es la incógnita. CE va a ser igual a DE por punto 8. 1666.7 por 0.8 y eso da 1333.3. 1333.3 newton. ¿Okay? Bueno, pero aparte de haber calculado las magnitudes, lo más importante ahorita aquí es saber en qué estado de carga se encuentra cada una de esas dos barras, CE y DE. ¿En qué estado de carga está DE y CE? ¿En qué me baso para eso? Bueno, si la barra ejerce una fuerza contra el nodo, que es su reacción, es porque entonces la fuerza que se le está haciendo es contraria a eso. O sea, una fuerza que va dirigida, si esto es la barra DE, si el nodo hace contra la barra una fuerza hacia adentro, porque tiene que ser igual y opuesta, entonces quiere decir que ella está en qué estado de carga, Compresión. en compresión, ¿verdad? Y en este caso, CE hace una fuerza que sale del nodo. Si sale del nodo es porque la están jalando en otro sentido, es porque la estoy estirando. Entonces, CE está en tensión. Cuando la fuerza sale del nodo es que la barra está en tensión. Y la barra DE está en compresión. ¿Ok? Entonces ya tenemos una de esas dos barras, el valor de la fuerza en una de esas dos barras y es de compresión. Ok, vean que no hemos calculado las reacciones en A y en B todavía. No ha sido necesario, puede ser que necesite hacerlo en algún momento. Ok, ¿qué pasa si me paso al nodo C? En nodo C tengo tres fuerzas. La fuerza CE, la fuerza AC y la fuerza CD. Si en el nodo E la fuerza CE sale del nodo, ¿cómo tiene que ser en el nodo C? ¿También saliendo o va contra el nodo? Veanlo así, si esta pieza yo la tengo en tensión, estoy tirando los dos lados, ¿ok? Entonces en ambos lados ella se defiende empujando contra el nodo. Siempre las reacciones van a ser, vamos a ver, si esto está en tensión, se está tirando de ella para allá y para acá. Entonces en este punto la reacción es contraria a esta, sería hacia la derecha, y en esta contraria sería hacia la izquierda. Entonces quiere decir que aquí también sale el nodo. ¿Ok? Entonces, si esta fuerza sale del nodo y es en X y solo esta tiene componente en X, ¿qué pasa con esta? Tiene que ir hacia la izquierda.
¿Y qué implica eso entonces? Si sale del nodo, ¿en qué estado de carga estaría AC? En tensión. También en tensión. Ok. ¿Y qué pasa con CD? Hay algo que ustedes vieron cuando teníamos únicamente 3 fuerzas y 2 de ellas estaban en la misma dirección. Así igual a 0. La tercera es una barra nula. Ajá. Y esto se justifica si hago una sumatoria de fuerzas en Y también, ¿verdad? Si hago sumatoria de fuerzas en Y, me doy cuenta de que solo está CD, y entonces esto es nulo. Es una barra nula. Entonces ya sé el estado de carga de AC, que es tensión. Y realmente me interesa saber solo las barras que estén en compresión. Entonces ahora me paso al nodo D. En nodo D tengo la barra DE, la barra BD. Ya la vertical aquí no existe y ahora está esta otra, que esta es la barra AD. La fuerza DE en el nodo E va contra el nodo. Entonces aquí también tendré que hacerlo. Ok. Pero ahora, de nuevo, sucede lo mismo que en C. Son 3 fuerzas y 2 de ellas están en la misma dirección. Entonces quiere decir que la tercera es nula. ¿Y cómo lo justificaría eso con ecuaciones? Bueno, yo podría poner mis ejes así. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, solo esta tendría componente en Y y entonces es 0. ¿Ok? Entonces, si solo estas dos existen y esta viene hacia abajo y a la izquierda, esta tiene que ir hacia arriba y a la derecha. Pero como va contra el nodo, entonces quiere decir que BD en qué estado de carga está. Compresión. Compresión. Profe, ¿cómo es exactamente que se ve eso? Es que yo me acuerdo que a mí se me enredaba un montón, pero Para las barras nulas. si es que me lo aprendí que cuando va hacia el nodo, es compresión y cuando... Sí, cuando la barra está en compresión, entonces recuerde que es la fuerza para defenderse. Como en algunos casos yo les he indicado a ustedes, suponga que 2 personas hacen fuerza sobre sus hombros, ¿ok? De medio lado hacia usted, hacia sus hombros. La comprimen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su reacción? Hacer una fuerza hacia esos puntos de aplicación de las fuerzas. Entonces, si usted está en compresión, la fuerza que usted ejerce es contra ese punto de aplicación de las fuerzas. En cambio, si tiran de sus brazos, si 2 personas tiran de sus brazos, en ese caso su reacción es más bien jalar usted hacia adentro, ¿verdad? Entonces más bien tirar del nodo, tirar de los puntos de aplicación de la fuerza. Entonces en ese caso es tensión. Pero entonces véalo así, si la fuerza está contra el nodo, la barra está en compresión. Si la fuerza que hace la barra es saliendo del nodo, la barra está en tensión. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, ¿cuál nos falta? Ya sabemos entonces que esta es nula, que esta es nula, y nos vamos al nodo B. En nodo B tengo 3 fuerzas. ¿Ok? Esta le voy a llamar, bueno, ya le puse una flecha y podría haberme equivocado. Vamos a ver, esta de aquí es la BD. En este caso, BD, en el análisis anterior, va contra el nodo, entonces aquí también tiene que ir contra el nodo. Ok, BD tiene una componente horizontal que va hacia la izquierda. Entonces esta otra fuerza, que sería BX, tiene que ir hacia la derecha para mantener el equilibrio. El ángulo zeta está aquí.
y esta vertical es AB. AB es vertical, BD es vertical y va hacia abajo, entonces AB tiene que ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, de aquí que me interesa ver el estado de carga de AB, porque el de BD ya lo conozco. AB, la fuerza es hacia afuera del nodo. Entonces, ¿cuál es su estado de carga? Si jala del nodo, Sí. tensión. Entonces, ni siquiera la voy a calcular. Ve que ni siquiera necesito saber su valor, porque solo necesitaba analizar las fuerzas, las barras que estén en compresión. Para el efecto de ¿qué? De pandeo que estamos analizando. Pero vean que fácilmente, si hago una sumatoria de fuerzas en Y, digo que BD por el seno de zeta es igual a AB. Y, bueno, y en este caso, no calculamos la magnitud de BD, ¿verdad? Pero vean que si pongo mis ejes así, X y Y, entonces por sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tengo que BD es igual a DE, que ahí lo tenemos que es de DE 1666.7 newtons. Ok, entonces de todas esas barras, bueno, de toda la estructura se me anularon estas dos. Las de arriba, véanlo en el nodo C. AC y CE ambas tiran del nodo, quiere decir que está en tensión. Lo podemos poner aquí, tensión, tensión. Esta aquí me dio compresión, esta compresión y esta tensión. Entonces solo tengo que analizar estas dos barras. ¿Ok? He hecho un análisis que podría considerarse al revés porque les he dicho, bueno, aquí identifico cuáles barras, pero cuál es el criterio para determinar si hay pandeo o no. Entonces ahora sí, voy a compartirles un documento. No se me perdió aquí. Ahí está. Es esto. Entonces, cuando tengo pandeo, vamos a definir algo que se llama carga crítica. La carga crítica va a ser una fuerza, entonces va a ser la magnitud de la fuerza axial para la cual el pandeo es inminente. O sea que a partir de ese valor de fuerza se va a dar el pandeo. Y eso lo... Vamos a ver dónde lo puse. No sé esto. Aquí lo tengo. Era esto lo que quería mostrarles. Bueno, entonces estos son diferentes tipos de columnas sometidas entonces a fuerzas axiales. Lo que cambia en el caso de ellas es el tipo de apoyos que tenga. Observen, por ejemplo, en esta primera que tengo acá, lo que hay arriba es como una corredera y en el punto A, la barra AB está pivotada, de manera que puede girar libremente alrededor del punto A. En el punto E también está apoyada sobre la superficie por medio de un pasador y entonces puede girar libremente. Cuando yo aplico una fuerza P, pues entonces esta va a ser la forma natural en que se va a deformar esa pieza. Profe, Sin embargo, ¿sí? creo que la pantalla está congelada. Está ¿En qué, congelado. qué parte está? Es que yo veo solo como una viga que tiene como una cuerda encima. Ah, no, voy a hacerlo de nuevo, vamos a ver. O no sé si será mi internet, pero creo que sí era la... Ah, sí, ahora sí. Ahorita Sí, sí.
Sí. Ok, entonces, ok, repito, en este caso esta barra AB está pivotada en ambos extremos. En el extremo inferior está apoyada en el suelo, en el extremo superior lo que tengo es una corredera. Esa corredera lo que impide es que el extremo A se mueva hacia los lados, pero sí puede girar libremente alrededor del punto A. Entonces, al comprimirla y pandearse, esta es la curvatura que adoptaría. Si por el contrario esa barra estuviese empotrada en el extremo inferior y en el extremo superior no tengo ninguna restricción, como la tengo acá, ven que aquí puede girar, pero no se puede desplazar horizontalmente. Entonces, la deformación que sufriría en este caso, si la columna tiene una longitud L, entonces vean que sería el equivalente a que si fuese una columna de el doble de largo, ¿verdad? Sometida a un tipo de deformación como la que vimos anteriormente. O sea, aquí hay una curva imaginaria y entonces esto es como la mitad de esa curva. Estos son datos que se obtienen experimentalmente. O sea, se someten entonces las vigas a deformación apoyándolas con diferentes tipos de apoyo y se mide entonces el radio de curvatura y se comparan entre sí. ¿Okay? En este otro caso, observen, está empotrada abajo y esto es empotrada arriba también. Está empotrada arriba porque aunque se puede mover verticalmente, no puede girar como en el caso de esta primera, ¿verdad? Y no se puede mover hacia los lados. Entonces, esto es un empotramiento. Al hacerlo así, la deformación que sufre, ven que es un radio de curvatura menor, ¿verdad? Aquí el inicio es un poco más, o sea, es rígido, no hay deformación en los extremos y esa curvatura tiene un radio diferente. Bueno, combinaciones de esas cosas, en este caso puede girar en el extremo, pero está empotrada arriba, perdón, abajo, y no se puede mover arriba hacia los lados. Entonces, para esto, resulta que vamos a aplicar una fórmula, esta fórmula que dice que la carga crítica, o sea, la carga para la cual se va a presentar el pandeo, es igual al producto entonces de pi cuadrado por E por I entre LE al cuadrado, donde LE le llamamos a la longitud efectiva. Longitud efectiva o también se le llama longitud equivalente de la columna. ¿Qué es eso? Bueno, si me vuelvo para acá entonces, o sea, ya se ha comprobado experimentalmente que si el tipo de apoyo es este, en donde puede girar libremente en los extremos, entonces la longitud que tengo que utilizar en esa ecuación, esa longitud efectiva, es la longitud real, L, nada más. Pero si la columna está apoyada de esta forma, un extremo libre y el otro empotrado, entonces la longitud efectiva es 2 veces la longitud real. O sea, la longitud efectiva es 2L. ¿Ok? Profe, ¿Sí? no entendí muy bien la diferencia. Entre estos dos. Ajá. Ok. Bueno, ok. Bueno, vea que en este caso, el extremo superior puede girar alrededor del punto de aplicación de la fuerza, pero no se puede mover lateralmente. Y lo mismo sucede en el extremo inferior. Ajá. Entonces, cuando usted aprieta ahí, ella se dobla en esta forma. Pero en este caso de abajo está empotrada arriba. Entonces, igual que en el anterior, no se puede desplazar horizontalmente el extremo de abajo. Ajá. Pero tampoco puede girar alrededor de ese extremo. En cambio, en el de arriba sí. Y en el extremo superior está totalmente libre.
puede girar porque no hay nada que se lo impida y también se puede desplazar horizontalmente. Entonces, este tipo de apoyo superior se llama un apoyo libre y abajo un empotramiento. En este caso es pivotado en ambos lados. Ujú. Entonces, para cada caso, la longitud efectiva varía. Entonces, el libro nos proporciona esta tablita con los diferentes tipos de apoyo que se nos pueden presentar. Y entonces dice que, vamos a ver, cuando tengo, dice, un extremo fijo y un extremo libre. La longitud efectiva es 2L. Cuando ambos extremos están pivotados, entonces la longitud efectiva es L, o sea, la longitud normal de la viga. Cuando tengo un extremo fijo y otro pivotado, ¿verdad? Le llaman fijo al empotrado, ¿verdad? Entonces la longitud es 0.7L. Y cuando ambos extremos son empotrados, la longitud efectiva es 0.5L. ¿Ok? Si regresáramos al análisis de esa estructura, entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de apoyos aplicar para utilizar esta fórmula? En el análisis de esas barras que determinamos que están en compresión. Bueno, tengo que ver cómo están unidas las barras entre sí en la estructura. Si para fabricar esa estructura las barras se unieron por medio de pasadores o tornillos o pernos, entonces el tipo de apoyo que estaríamos considerando es este. Ambos apoyos pivotados. Pero si esas barras se unieron para conformar la estructura por medio de soldadura, están soldadas, entonces tienen mayor restricción. En ese caso estaría considerando que son ambos extremos fijos o empotrados. ¿Ok? Y luego acá, ¿qué es lo otro que tenemos? El módulo de elasticidad del material y el momento de inercia. Ese momento de inercia es del área transversal. Pero en ese caso, ¿cómo saber cuál momento de inercia tomamos? Voy a regresar al papel. En ese caso, veamos, ¿qué sucede? Si tengo una barra como esto, es muy delgadita por un lado y ancha por el otro, y le aplico una fuerza aquí. Puedes poner los ejes de esta manera, X, Z y Y. En este caso, entonces, el momento de inercia que me piden, dice la carga crítica, dice que es pi cuadrado por E por I entre la longitud efectiva al cuadrado. Ok, primero que nada, entonces, esto es un extremo fijo, ahí está empotrada, vamos a decir que es un empotramiento, hay que indicarlo, porque podría ser que solo está descansando ahí. Empotramiento. Y el otro extremo es libre. Ahora revisamos otra vez revisamos la tabla para ver cuál es la longitud efectiva que hay que utilizar entonces. Pero el área transversal, dicen que mide T por aquí y W por ahí. Y a esta área los ejes le pasarían así. Esto sería el eje X entonces. Y esto sería el eje Z.
Entonces, ¿cómo saber cuál momento de inercia utilizo acá? Porque dice, por adelantarles, el momento de inercia es del área transversal, pero entonces, ¿alrededor del eje X o alrededor del eje Z? ¿Cuál voy a utilizar? Bueno, resulta que esto va a ser alrededor del eje en donde sea más fácil de deformar esa pieza. O sea, ¿alrededor de qué eje creen ustedes que se deforme eso? Esa pieza es casi como esta regla. Bueno, es muy grande para la pantalla que estoy compartiendo, pero lo cierto es que esta es la forma en que se deforma. Yo nunca, creo que nunca pensaríamos en que esta regla, si yo la cargo acá, se va a deformar en este otro eje, ¿verdad? En este otro eje, ella es muy rígida. De modo que, siendo este el dibujo, yo diría que el giro que va a tener de deformación va a ser alrededor del eje Z. ¿Verdad? Se deforma así, y este giro es alrededor de Z. Entonces, este momento de inercia sería en Z, pero en todo caso, vamos a calcularlo porque el mismo valor del momento de inercia me va a permitir determinar la carga crítica y saber cuál es la adecuada, porque veamos, si yo calculo, si le pongo a esto aquí el momento de inercia alrededor del eje Z, estaría diciendo que lo que calculo es la carga crítica necesaria para que esto pandee girando alrededor del eje Z. Ahora, no quiere decir que bajo ninguna circunstancia podría yo deformar esto alrededor de este otro eje, lo que sería ahí el eje X. Supongan, por ejemplo, que yo encierro esta regla ahí entre dos superficies, la aplasto acá, la pongo prensada entre dos paredes, ¿okay? De manera que no pueda sufrir deformaciones así. Y le empiezo a aplicar una carga muy, muy, muy grande en el eje Y, inevitablemente esa pieza se me va a deformar así. Aunque sea muy, muy delgadita por aquí. ¿Verdad? Porque le estoy impidiendo que se deforme en el otro eje. Pero obviamente la fuerza necesaria para doblar esta regla, yo la puedo hacer aquí, ¿verdad? Yo la puedo pandear esta regla alrededor de lo que aquí sería el eje Z, pero no tengo la fuerza necesaria como para poderla pandear alrededor del eje X. Ya tendría que ser con algún equipo, ¿verdad? Que me permita multiplicar esa fuerza. Pero entonces lo que les quiero decir es que si yo aplico esta fórmula para cada uno de los dos ejes, la fórmula misma me debería indicar entonces que para pandear esa regla alrededor del eje X, la fuerza necesaria es muchísimo mayor que si la quiero pandear alrededor del eje Z. Y entonces vamos a ponerle dimensiones a esto. Digamos que T, vamos a ver, primero W. W, esto puede ser 2 centímetros. 1. Bueno, pongo 2 centímetros. O sea, 0.02 metros. Y el espesor de esto, exagerando, es medio milímetro, si acaso. 0.5 milímetros, o sea, 0.0005 metros. Entonces, como es una sección rectangular, el momento de inercia alrededor del eje X, acá, es 1/12 de la base en ese eje, que sería T. Entonces, que sería 0.0005305 por la altura, que sería W, 0.02 al cubo. ¿Ok? Si alguien me ayuda, por favor, y me hace ese cálculo. Y mientras tanto, voy planteando el IZ. Profe,
3,33 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10 metros a la 4. Muchas gracias. Y ahora entonces el IZ sería un doceavo de la base en Z, que sería el W, por la altura en Z sería la otra distancia, el punto 005 al cubo. Veamos este otro cuánto da. Profes, a mí me está dando 2,08 por 10 a la menos 13. Por 10 a la menos 13 metros a la 4. Vean la diferencia. O sea, el orden de 3 ceros, estamos hablando de que vea, la diferencia entre 208 y 333 no es tan grande, ¿verdad? Pero si fuese más o menos la misma cantidad estaríamos hablando de que esto sería 1000 veces más pequeño que esto. Y entonces, si estas otras variables se mantienen constantes, quiere decir que la carga crítica para pandear esa regla alrededor del eje X, o sea, que gira alrededor del eje X, sería como 1000 veces más grande que la necesaria para pandearlo alrededor del eje Z, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros no tenemos claro, por la geometría, en este caso es evidente que va a ser el pandeo girando alrededor del eje Z el que se va a dar primero. Si no tenemos claro, pues entonces lo que tenemos que hacer es calcular ambos momentos de inercia, y entonces en aquel eje en donde el momento de inercia da más pequeño es donde se va a dar primero el pandeo. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio